A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar con el diputado Tejerina en un minuto nada más del Frente Cambia Jujuy. Cuando terminan las jornadas de trabajo uno se pregunta muchas veces ¿por qué Jujuy está como está? ¿Y por qué pasa lo que pasa? Entonces me puse a revisar un poco algunos apuntes y di con la visita de Albert Einstein en 1925. Cuando pisó la Argentina se preguntó ¿cómo puede un país progresar siendo tan desorganizado? Mucho no ha cambiado aquella visión del científico si comparamos la foto de hoy. Jujuy ha sido una de las provincias más beneficiadas con los recursos nacionales durante esta década despilfarrada, pero sin embargo pareciera que está sentenciada por el perpetuo caos administrativo, político y fiscal. Pero además hay una cultura de la indolencia que está enquistada en las clases dirigentes con responsabilidad de gobierno, que lleva años. Y después está la actitud de la sociedad, ¿no?, a la que se le ha inyectado el odio y el resentimiento generado por esta maquiavélica lógica del ejercicio del gobierno del gobernador y de su vicegobernador. Hay otro componente que es la patología de la autodestrucción, de la aniquilación de la autoestima del jujeño, que también explican el porqué de este fracaso estructural. Fíjese cuántas cosas hay que cambiar más allá de la gestión concreta del gobierno que viene. Además, el gobierno, para sentirse vivo, siempre elige un enemigo. O son los gremios, o es la oposición, o son los periodistas. Es como una dosis que necesita Ferner Genefes para poder respirar. La idea es jamás quedarse sin un enemigo. Por eso las distancias enormes entre esto que nos gobierna Jujuy a esta hora y lo que se llama peronismo en serio, como el propio general Perón, que vino a la Argentina después de 18 años en el exilio y dijo, no hay para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Esto lo dijo Perón después del exilio, ¿se acuerdan, no? Han desaparecido los valores, las virtudes personales del conjunto de la sociedad. No existe la ética ni la moral, y esto se percibe nítidamente sobre la decadencia, sobre todo en el sistema educativo, tanto en las escuelas como en las familias, La otra patología que sufrimos es la falta de memoria, sobre todo en los dirigentes con responsabilidad de gobierno. Tenemos un gobierno que ha hecho del incumplimiento un culto, de la palabra enseñada, empeñada. No se cumple absolutamente nada. Debe ser el gobierno récord en el mundo que no cumple ninguna de las actas firmadas con los distintos sectores. En definitiva, una caterva de burdas mentiras, engaños y patrañas. En este pantano transitamos todos los días. No podemos ser socios de la torpeza y de la transgresión permanente. No podemos ser enemigos de la sensatez, del sentido común, de la ley, de la Constitución, valores que explican el por qué estamos como estamos. Todo eso hay que cambiar. Por eso es doble la tarea de las autoridades que vienen. Y a veces me pregunto qué tipo de pastilla hemos tomado que nos anestesia de tal manera que no hay reacción sobre lo que está pasando. Se ha producido, creo yo, que hay un proceso más bien de implosión de la sociedad.
¿no? Además, estos señores que gobiernan son así porque nosotros no pudimos seleccionar correctamente. Y esta es la oportunidad que tenemos ahora, el 25 de octubre. Y esta es la respuesta a la pregunta de Einstein. ¿Cómo un país puede progresar siendo tan desorganizado? Quizás, me parece a mí, la sociedad patina en el momento de establecer criterios de selección de sus autoridades. Tiene la oportunidad ahora, el 25 de octubre. No es una falta de recursos el problema de Jujuy. Mire, le voy a contar. Gastón Yese, un prestigioso economista de principios del siglo XX, dijo: existe en la Argentina una profunda oposición y contraste entre la prosperidad económica y el desarreglo de las finanzas públicas. Esto es así. Usted sabe, mire, viene alguien con un poquito así de sensatez y puede arreglar la cuestión, este enorme desorden económico, financiero que tiene la provincia de Jujuy. ¿Que va a haber problemas? Va a haber problemas. Creo, en definitiva, que sin volver a los valores, a la ética y a la moral, no hay destino. El proceso, ¿sabe cómo se revierte? Con educación. Y con el ejemplo personal de nuestros líderes. Definitivamente es así. Educación y predicar con el ejemplo. En un minuto estoy con el diputado Tejerina. Gracias, estamos en vivo, ya nos visita el diputado Tejerina. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto estar acá, ¿no? Bueno, cuénteme, ¿cómo ve la situación en el interior? Hemos asistido a noticias realmente que verdaderamente nos sorprenden. La situación de la finca El Chalicán, empleados que no tienen obra social, que no tienen ART, que no tienen ropa de trabajo, que se les adeuda los sueldos. Resulta que el Estado, todo lo que toca el Estado lo destruye. ¿Cómo es el tema? Sí, nosotros en el tema particular de la finca, de los trabajadores, compañeros de la finca El Chalicán, en el año 2013 me tocó a través de el sindicato de La Mendieta, que es el gremio que los representa, después un conflicto, hemos tenido una reunión en el ámbito del Ministerio de la Producción. El ministro Romarovsky nos había planteado que hacía muy poco tiempo se había hecho cargo de la administración de ambas fincas y que él tenía todo un proyecto para desarrollar, lo cual nosotros en muy poco tiempo hemos escuchado lo que el ministro pretendía hacer. Nosotros planteábamos en ese momento la incorporación de 49 compañeros que estaban en situación total de precariedad, ni siquiera tenían recibo de sueldos. Y muchas otras dificultades que tienen que ver con la salud de la población, tenían que ver con la situación social de los trabajadores, de las familias. Estamos prácticamente a dos años y medio del primer acuerdo, porque ahí se hizo un acuerdo, se dio la palabra, se han firmado actas. Están los compañeros al costado de la ruta ahora reclamando prácticamente lo mismo, es decir que no se avanzó prácticamente nada en una situación particular, pero que en realidad no nos extraña, porque, a ver, nosotros cuando planteamos que la situación de la actividad azucarera, una actividad muy importante para nuestra provincia, está atravesando dificultades que tienen que ver con el mercado del azúcar, tienen que ver con el excedente de la producción de azúcares, el precio del azúcar en el mercado internacional, eso impacta en la situación hoy de la actividad. Y se veía como una alternativa para ir sobrellevando esta situación y que no impacte en definitiva en el sector más débil que el trabajador, veíamos que la ampliación de corte de la nafta con el biocombustible derivado de la caña del azúcar era una alternativa para nuestra producción acá en Jujuy. Ahí hubo un proyecto del senador Morales y también yo acá en la legislatura presenté para que ayudemos a la actividad
a pasar esta situación complicada. A mí me sorprendió, la verdad me sorprendió cuando el ministro Romarovsky públicamente dijo que eso no tiene nada que ver, no va a ayudar, no le interesa que venga por ahí en la cuestión de fomentar y de sostener la actividad. Resultado, estuvimos con los cañeros independientes el otro día, 100 trabajadores menos en la actividad. Y sí, el productor está en una situación tremenda de crisis. A eso hay que agregar que los ingenios azucareros, si bien no registramos despidos, pero el trabajador que el año pasado, el anteaño pasado, te trabajaba 8 o 9 meses, los temporarios, hoy te trabaja 4 o 5, ¿sí? Bajó el nivel de empleo. Un ministro que en su gestión permite que la otra actividad importante de nuestra provincia, que es la actividad tabacalera, se planten 4.000 hectáreas menos de tabaco, lo que significa 4.000 puestos de trabajo menos para los jujeños, y no se despeina, no se pone ni colorado, ni qué mencionar algunas cuestiones que tenían que ver con la garrafa social, con otras actividades, como nos vamos a acordar los jujeños enseguida, más de 90 días de conflicto de los compañeros de Agroquímica El Carmen, una empresa instalada en Palpalá, en Río Blanco. A esta altura decimos, ¿cuál es la función del ministro Romarovsky? Nos juntamos prácticamente junto a candidatos, ahora a candidatos del Frente Cambia Jujuy, con la mayoría de los productores del interior, de Yuto, de Fraile, de Santa Clara, de todo el departamento de Santa Bárbara. La verdad que esto que se planteaba acá, esto no es un problema de recursos, es un problema de modelo de provincia, es un problema de visión de provincia. Si para el gobernador Fellner es más importante poner alfombra en las oficinas de una casa nueva de gobierno, es más importante eso que hacerle un pozo de agua, darle poste, darle sanidad, fomentar, ponerse a la par de los pobres productores que a duras penas producen en esta provincia, que aparte no producimos ni lo que consumimos. Me parece que no es un problema de recursos, tiene que ver con un problema de visión y de modelo de provincia. Ahora, me da como un ministro que no puede poner en marcha una finca, un ministro de la producción que no pueda poner en marcha una finca, no puede ser ministro de la producción. Sí, es básico. Es básico, ahora, es básico, sí. y decimos, acá están pasando cosas muy graves, que aparte de no crear puestos de trabajo para los jujeños, que usted vea la principal preocupación de un jujeño hoy es el trabajo, el empleo. No solamente no lo creamos, sino que tampoco lo defendemos y tampoco lo protegemos. Estamos hablando de miles de jujeños que hoy tienen dificultades porque su actividad tiene problemas. Me parece que ahí está el rol del Ministerio de la Producción, ahí está el rol del Estado. Mire, al productor de la caña de azúcar le agarró helada, le agarró inundación, le agarró sequía. ¿Sabe qué le dieron? Un certificado de emergencia, nada más. Nunca el Estado estuvo al lado como para decir... No hubo recursos. La verdad que nosotros en todas las reuniones, prácticamente una ausencia, un abandono total por parte del Estado, de gente que a través de su iniciativa, de su emprendimiento, toma mano de obra intensiva como es el campo, ¿no es cierto? Acá me parece a mí que hay dos cosas, ¿no? Creo yo, ¿no? Hay dos cosas. Ministros cajeros e ineficientes. Es decir, que no saben, no saben cumplir con el rol para el cual fueron designados en semejante responsabilidad y son cajeros de alguien en el poder. Bueno, nosotros detectamos en el interior, por parte de las políticas públicas de Fellner como principal responsable, muchísimas falencias. Mire lo que está pasando con las escuelas en el interior. La semana pasada se tomó la Escuela Agrotécnica de San Pedro, que es la escuela que está cerca entre Rodeíto y San Pedro. Creo que actualmente, por lo menos estos días, estuvo tomada la escuela secundaria del Piquete. Hace un par de meses atrás en Santa Clara se tomó la escuela primaria
de Santa Clara, porque para casi 6.000 habitantes hay una sola escuela. Eso también tiene que ver Fellner con eso. Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad, cuando vemos los problemas de inseguridad, tiene que ver con la gestión de gobierno. Es decir, pensamos nosotros que hay una desvinculación de los últimos años por parte de esta gestión con la sociedad, con la gente, que para nosotros es el gran desafío nuestro, es tener un proyecto de gobierno, no desvincularnos jamás de lo que está pasando en la comunidad, sobre todo en la sociedad del interior. La verdad, en el interior se vive muy mal. Localidades sin agua, localidades sin seguridad, caminos que realmente a veces lo que vivimos acá en la capital renegamos con la situación de las calles. Yo quisiera que recorran un poco las rutas provinciales y la verdad que están totalmente abandonadas, ¿no? O sea, quiere decir que ¿a quién le habla Fellner cuando dice experiencia de gobierno, talento de gobierno, garantía de gobierno? Sin experiencia no se puede hablar del futuro. ¿A quién le está hablando? Sí, yo creo que... Sí, ¿Qué planeta vive, no? Sí, yo creo que hoy nos quieren hacer creer una realidad que los jujeños... ¿Pero usted cree que están subestimando a los jujeños? Pero totalmente. Me parece que desafían a la inteligencia de los jujeños, que no solamente una cuestión de inteligencia, sino también de percepción. Lo que decimos, los problemas que está teniendo Jujuy, los jujeños lo padecen, la falta de trabajo, la cuestión de la proliferación del consumo de droga en nuestros jóvenes en toda la provincia, es una realidad que nos golpea todos los días y no vemos ningún tipo de reacción. Yo veo dos problemas en este punto que usted muy bien señala. Digamos, la falta de oportunidades de trabajo en el interior, sobre todo, la proliferación de más jóvenes en los comedores infantiles. El gobierno ni resuelve el tema de desarrollar actividad económica desde el sector privado en el interior, ni tampoco cumple el rol del Estado, porque los comedores infantiles van 130 y comen 25. Así es. Mire, la situación social es muy complicada. Hay un ejemplo claro de cómo se mira la provincia y cómo se vive la provincia. Nosotros tenemos un gasoducto que el que viene de Salta atraviesa toda la provincia de Jujuy y pasa para Güemes. Al costado o encima del gasoducto tenemos localidades como Yuto, Caimancito, Carilegua, Fraile Pintado, sí, La Esperanza, Aguas Calientes, Puesto Viejo. Todas son localidades que están prácticamente encima de ese gasoducto. Ninguna de esas localidades tiene gas natural. Todos esos habitantes dependen de una garrafa. O sea, pasando el gasoducto... Si no está a 500 metros lo máximo, esos pueblos están encima del gasoducto. Debería, prácticamente. ¿no?, en condiciones normales tener gas natural. En una década en que se ha distribuido tantos recursos para mejorar la calidad de vida de los argentinos y principalmente de los jujeños, me parece que una obra de esa envergadura es mucho más prioritaria que cualquier otra autopista, digamos de alguna manera. Entonces, así viven los jujeños. Es el concepto, es el modelo que tiene de provincia este gobernador. Ustedes, después de tantos años de tener el rol de opositores, que no tienen nada de malo porque la democracia es así, y ahora frente a la oportunidad de ser gobierno, ¿ustedes van a priorizar las obras que no se ven? Porque sí, esto que usted me dice es una obra que no se ve. Así es. Yo creo que en las últimas elecciones del año 2013, cuando hay un mandato de la sociedad jujeña y nos da un mensaje claro a los que pretendíamos conformar una nueva mayoría en Jujuy, cuando gana Mario Fía la elección, me parece que hay un mensaje claro de que quería que los que tenemos la responsabilidad pública de ser oposición y de crear una alternativa de gobierno, primero nos juntemos, tengamos un proyecto común. Creo que ese camino lo venimos desarrollando perfectamente. Y el otro mensaje es precisamente ese. Nosotros no nos interesa. Resulta que hoy están apareciendo, como decimos en el interior, hasta el perro te lo pintan y te asfaltan el chiquero. Todo te quieren hacer a 30 días de una elección. Yo creo que la sociedad tiene muy bien en claro que lo que se viene es el cambio, justamente ese es el cambio.
El cambio tiene que ver con dar respuesta a necesidades de la población que muchas veces no se ven, que muchas veces no se perciben, pero que creo que en el mensaje electoral del año 2013 nosotros no tenemos que equivocarnos en hacer lo mismo de lo que se está haciendo hoy. Pensamos que hay un mensaje claro de la comunidad de cambiar el rumbo. Eso es el cambio de rumbo. El cambio de rumbo tiene que ver con hacer las cosas que la gente nos está pidiendo, porque vive muy mal la gente fundamentalmente del interior, Alejandro, ¿no? Claro, claro. Ustedes van a, digamos, como primera medida de gobierno, van a intentar, porque sé que va a ser muy difícil acceder a la información clave, digamos, un gobierno que se ha manejado en la oscuridad a lo largo de estos años, pero ustedes están evaluando la idea de decir, bueno, acá están los números, convocar a un gran sector, a un amplio sector de la sociedad, a todos los actores, es decir, estos son los números. Digo, porque va a necesitar margen, ¿no? El próximo gobernador, en este caso, si gana, apague el teléfono, sí. Digo que va a necesitar el próximo gobernador, supongamos que sea el senador Morales, blanquear la situación, ¿no? Sí, yo creo que una de las cuestiones que también se perdió en todo este proceso es el diálogo entre los sectores, entre los actores sociales. Mire la relación que tiene el Estado, el gobierno, con los trabajadores. Realmente muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con la falta de diálogo, la especulación de llevar esto hasta las últimas consecuencias. Todos los años tenemos que pasar por medida de fuerza de los frentes gremiales estatales. Todos los sectores reclaman una mesa de concertación, de diálogo. Me parece que es la primera medida que se va a llevar adelante, porque la verdad que la construcción de este frente tiene que ver principalmente con el diálogo. Nosotros lo que hicimos con los más de 20 partidos que componen el frente es empezar a hablar entre nosotros, a reconocernos entre nosotros y a ponernos de acuerdo en qué cosas las que tenemos que cambiar. Si nosotros recuperamos el diálogo entre los jujeños, me parece que en ese ámbito de diálogo, de concertación, ahí va a estar el cambio. Tiene que ver con recursos, pero también tiene que ver con valores. Nosotros hemos perdido, los jujeños últimamente, a la falta de políticas públicas, hay que agregarle también la fragmentación que han llevado, métodos de violencia. Tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que recuperar, como decimos, la paz y la convivencia entre nosotros. Claro, como hacer un doble esfuerzo. Así es, ¿no? Ahora, en este tema de la recuperación de la paz y del diálogo y de la tolerancia, me parece que además de la convocatoria va a tener que ser acompañada por gestos. Sí, así es. Gestos del gobernador de turno, de los funcionarios, ¿no? Como Francisco, ¿no? Francisco inició una política de gestos cuando llegó a los primeros días, cuando empezó a ejercer los primeros días de su pontificado. Claro. ¿O no? Así es. Y fueron resaltados por el mundo, ¿no? Sí. Me parece que tiene que haber gestos, tiene que haber muestra gestos de austeridad, de transparencia. Claro. Nosotros llegamos a todo esto que nosotros decimos que se padece. También tenemos que decir que otro de los grandes inconvenientes que tenemos es esta oscuridad que hay sobre las políticas del gobierno de la provincia, la falta de transparencia. Mire lo que ha pasado con el decreto reglamentario de la ley de información pública. Cuando el mundo avanza en información, en que la gente participe en una cuestión activa de la comunidad, en el control de los fondos públicos, nosotros acá vamos para atrás. Entonces me parece que a los gestos hay que ponerles acciones concretas. Me parece que tenemos la persona que es la persona adecuada para llevar adelante nuestro Ahora, proyecto. ¿es posible, diputado, pensar en la idea de hacer alguna presentación para que el gobierno le cuente a los jujeños cuántos pobres hay en Jujuy?
Sí, bueno, ahí estaba yo viendo que hay algunas presentaciones a nivel nacional. En Jujuy eso se agrava, la información. Pero acá en Jujuy, bueno, era una cuestión que nosotros me parece que tenemos que. ¿Es razonable? Es razonable. ¿Por qué? Porque hace tiempo, hace más de 5 años que la Dirección de Estadística y Censo no genera ninguna información que tenga que ver con la vida de los jujeños. La poca información que tenemos es la que se genera a través de organismos nacionales, cuando en realidad la Dirección de Estadística y Censo era una fuente muy importante de información para saber los índices, en dónde estábamos parados, en función de eso crear los programas y las políticas que tengan que ver con mejorar esos índices en la provincia. Ustedes para mejorar los índices de pobreza e indigencia en la provincia de Jujuy necesitan datos. Así es. Hoy no los tenemos. Sí, sería bueno que Perazzoli responda sobre esto. Bueno, hoy no tenemos. Lo que pasa es que hoy tenemos datos muy parcializados de algunos lugares, de algunos sectores de la provincia. Realmente hay datos que no existen. Se desarmó la Dirección de Estadística y Censo en la provincia. Acá no sabemos cuál es el costo de vida de la canasta familiar de los jujeños, no sabemos cuánto necesita un jujeño para poder vivir. Claro, salvo los datos de la Cátedra de Economía. No, está bien. ¿No? Pero eso es un organismo que no tiene nada que ver con el gobierno. No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros índices oficiales acá no tenemos. ¿Es posible hacer una presentación o no? Es posible hacer una presentación, lo que no veo que sea posible que el Estado, este gobierno, acceda y pueda cumplir con las requisitos. Le ha puesto Ferner a la ley. Así es. Acá no sabemos el índice de desempleo que existe en la provincia. Lo calculamos con la media nacional, pero no sabemos en Jujuy cuál es realmente el índice de desempleo que hay. Es decir, esto fue una maquinita que fue avanzando, destruyendo todo lo que tiene que ver con la información, que tiene que ver con los datos. Me parece que eso también tiene que ver con un gran desafío que se viene para adelante, ¿no? Diputado Tejerina, gracias por venir. No, por favor, siempre un gusto. Ha sido muy amable. Nos vamos, pero no se mueva. Se viene para el Palau hoy. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.